Buenos días, mi nombre es Sebastián Andrés Rigo Beltrán y hoy les vengo a explicar los temas de fuerza y campo magnético, leyes de Biot-Savart, Ampère y Faraday. Fuerza magnética. La fuerza magnética es una consecuencia de la fuerza electromagnética, una de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y es causada por el movimiento de las cargas. Dos objetos con carga con la misma dirección de movimiento tienen una fuerza de atracción magnética entre ellos. Del mismo modo, los objetos con carga que se mueven en direcciones opuestas tienen una fuerza repulsiva entre ellas. Fuerza de Lorentz. La fuerza magnética está descrita por la ley de la fuerza de Lorentz, la cual dice que el vector de la fuerza será igual a la carga multiplicada por el producto punto de los vectores de la velocidad y el campo. En esta forma, la fuerza está dada por medio del producto cruz entre dos vectores. Podemos escribir la magnitud de la fuerza magnética al desarrollar el producto cruz en términos del ángulo θ cuando es menor a 180 grados entre el vector de velocidad y el vector del campo magnético, quedando que la fuerza será igual al producto cruz entre la carga y el campo por el seno del ángulo. Podemos encontrar la dirección de la fuerza con la regla de la palma derecha. Esta regla describe la dirección de la fuerza como la dirección de una palmada con la mano derecha, como en la regla del agarre de la mano derecha. Los dedos apuntan en la dirección del campo magnético y el pulgar apunta en la dirección en la que se mueve la carga positiva. Si la carga es negativa, por ejemplo un electrón, entonces necesitas invertir la dirección de tu pulgar, pues la fuerza apunta en la dirección opuesta. Alternativamente, puedes usar tu mano izquierda para una carga negativa en movimiento. ¿Qué son los campos magnéticos? Un campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye una fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerzas entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen cuando son de polos opuestos o se repelan cuando son de polos iguales. Y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético describe esta región. Típicamente, representamos el campo magnético de dos maneras diferentes. La primera es, describimos matemáticamente el campo magnético como un campo vectorial. Podemos representar directamente este campo como un conjunto de vectores dibujados en una cuadrícula. Cada vector apunta en la dirección en la que lo haría una brújula, y su magnitud depende de la fuerza magnética. Arreglar muchas brújulas en un patrón de cuadrícula y colocar este patrón en un campo magnético ilustra esta técnica. La única diferencia en este caso es que una brújula no muestra la intensidad del campo. Una forma alternativa para representar la información contenida en un campo vectorial es por medio de las líneas de campo. En esta representación omitimos la cuadrícula y conectamos los vectores con líneas suaves. Podemos dibujar tantas líneas como queramos. Es importante aclarar que la descripción por medio de líneas de campo tiene algunas propiedades útiles, como que las líneas de campo magnético nunca se cruzan. Las líneas de campo magnético se amontonan de forma natural en las regiones donde el campo es más intenso. Esto significa que la densidad de líneas de campo indica la intensidad del mismo. Las líneas de campo magnético no comienzan ni terminan en algún lugar, siempre forman curvas cerradas y continúan dentro de un material magnético, aunque no siempre las dibujamos de esta forma.
Necesitamos una manera de indicar la dirección del campo. Para esto, a menudo dibujamos flechas sobre las líneas, aunque a veces no lo hacemos. En estos casos, debemos indicar la dirección de alguna u otra forma. Por razones históricas, la convención es etiquetar una región como norte y otra como sur, y dibujar solo las líneas que van de uno a otro polo, así como suponer que las líneas van de norte a sur. Usualmente colocamos las etiquetas N, que significa norte, y S, que significa sur, en los extremos de una fuente de campo magnético. Aunque, estrictamente hablando, esto es arbitrario y no hay nada especial sobre estas regiones. Ley de Biot y Savart. La ley de Biot y Savart indica el campo magnético creado por corrientes eléctricas estacionarias. Es una de las leyes fundamentales de la magnetostática, tanto como la ley de Coulomb lo es en la electrostática. En el caso de las corrientes que circulan por circuitos filiformes o cerrados, la contribución de un elemento infinitesimal de longitud dl del circuito recorrido por una corriente I crea una contribución elemental de campo magnético dB en el punto situado en la posición que apunta al vector r a una distancia r respecto de dl, quien apunta en la dirección de la corriente I. De esta fórmula, donde μ0 es la permeabilidad magnética del vacío y r es un vector unitario con la dirección del vector r, es decir, la dirección r será igual al vector r sobre r. En el caso de corrientes distribuidas en volúmenes, la contribución de cada elemento de volumen de la distribución viene dada por dB igual a μ0 sobre 4pi por el producto cruz de Joule de los vectores J y R multiplicado por dB y dividido por R al cubo, donde el vector J es la densidad de corriente en el elemento de volumen dB y el vector R es la posición relativa del punto en el que se quiere calcular el campo respecto del elemento de volumen en cuestión. En ambos casos, el campo final resulta aplicar el principio de superposición a través de la expresión. El campo B será igual a la integral de la diferencial del campo B, en la que la integral se extiende a todo el recinto que contiene las fuerzas de campo. Ley de Ampère. La ley de Ampère explica que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es proporcional a la corriente que lo atraviesa. El campo magnético es un campo angular con forma circular, cuyas líneas de campo son círculos concéntricos. La dirección del campo en un punto es tangencial a dichos círculos en un plano que resulta perpendicular al paso de la corriente. El campo magnético disminuye inversamente con la distancia al conductor. La ley de Ampère se da mediante dos formas, una forma integral y una forma diferencial. La forma integral de la ley de Ampère está dada por la ecuación que aparece en pantalla, siendo el último término la corriente de desplazamiento, siempre y cuando la corriente sea constante y directamente proporcional al campo magnético y su integral E por su masa relativa. La ley de Ampère también se explica mediante una forma diferencial para el vacío, donde el producto cruz del desplazamiento por el campo B será igual a μ0 por el vector J más μ0 por ε0 por la derivada del campo con respecto al tiempo. O para medios materiales tenemos que el vector desplazamiento producto cruz, el vector H será igual al vector J más la derivada del vector D sobre la derivada del tiempo. Ley de Faraday.
La ley de inducción electromagnética de Faraday, o simplemente ley de Faraday, establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera en el circuito como borde. En un circuito cerrado muy delgado en el cual varía el flujo magnético, se induce una fuerza electromotriz o FEM proporcional a la variación temporal del flujo. El sentido de la FEM inducida está dada por la ley de Lenz. En el caso de un inductor con n espiras, la fórmula anterior se transforma en tensión inducida será igual a menos el número de espiras por la tasa de variación temporal del flujo magnético en una espira. En el ejercicio número 1, la respuesta correcta es la B, trayectoria circular. Esto, ya que, según la ley de Lorentz, una partícula cargada que atraviesa un campo magnético uniforme en dirección perpendicular a dicho campo describirá un movimiento circular uniforme cuyo sentido dependerá del signo de la partícula cargada. Ahora procederemos a desarrollar el ejercicio número 11. Si analizamos este ejercicio, nos damos cuenta que en los tramos A, B y D se forman ángulos de 0 y 180 grados respectivamente con respecto al punto en el que estamos hallando el campo, por lo cual no generarán ningún tipo de campo magnético. Es decir, que de todo el recorrido del alambre, solo el tramo BCD generará un campo magnético. Aplicando la fórmula de campo magnético, tenemos que el ángulo θ lo reemplazaremos por pi, ya que es el área transversal que recorre el área, la sección semicircular del alambre, y la distancia será el radio R, con lo cual obtenemos un campo que será igual a μ0 por la intensidad sobre 4R, y de acuerdo a la regla de la mano derecha, el campo seguirá la dirección K positiva.